Bueno, en la clase de hoy vamos a ver el tema publicidad. El tema, ya nos hemos hecho referencia a él cuando comenzamos a hablar sobre la relación de consumo. Recordarán ustedes que pensábamos en este concepto como algo más amplio del contrato de consumo y decíamos que podía darse en el marco no solo como fuente el contrato de la relación de consumo, sino que podía surgir también de otras prácticas comerciales que desarrollan los proveedores. Todos conocemos el efecto de la publicidad y cómo los proveedores de bienes y de servicios recurren, ¿sí?, a esta práctica comercial para poder instalar, persuadir, convencer y de alguna manera seducir a las y los consumidores. Vamos a ver en esta clase las distintas normas, los distintos regímenes que regulan la publicidad. Vamos a encontrarnos con un plexo normativo muy variado. No nos vamos a limitar únicamente a las normas de la 24240 y de nuestro Código Civil y Comercial, sino que vamos a ver cómo a través de distintos dispositivos el legislador ha decidido regular, ¿sí?, la publicidad, sobre todo establecer límites y prohibiciones a esta práctica tan común y corriente y sobre todo delimitar esta actuación previniendo, ¿sí?, algunas violaciones, algunas afectaciones o lesiones que pueden sufrir los consumidores cuando hay un error, una falsedad o algún tipo de publicidad ilícita a la cual obviamente vamos luego a encontrar algunas acciones para poder evitar daños, prevenirlos o en su caso resarcirlos. Para comenzar un poquito, las imágenes lo dicen todo, ¿sí? Nos encontramos de alguna forma muy abatidos por la publicidad en todo su contexto, ¿no? La publicidad gráfica, la publicidad radial, la publicidad televisiva, la publicidad a través de las redes, a través de las historias, a través de todo lo que hoy por hoy sabemos que es el fenómeno, ¿sí?, de redes sociales, incluso, ¿sí?, a través del spam en los mails o de las publicidades que nos encontramos cuando queremos encontrar algún video o algún tipo de información en YouTube, donde los proveedores nos obligan, ¿sí?, a permanecer 2 o 3 minutos y no podemos saltear esa publicidad hasta tanto no concluya. Por eso un poco la imagen de sentirnos, ¿sí?, abatidos, agobiados muchas veces por la invasión que hace la publicidad en nuestra vida cotidiana. Para entrar un poco en el concepto de la publicidad, tenemos que decir que es una práctica permitida, pero justamente por estar permitida tenemos que conceptualizarla y así también encontrar ciertos límites a la actuación. El concepto, ¿sí?, que se toma y que de alguna manera tiene su origen en esta directiva comunitaria de la Unión Europea del año 2006, nos presenta la publicidad como toda forma de comunicación realizada por una persona humana o jurídica, sea pública o privada, ahí tenemos presentado también el rol de proveedor, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional. Hago un stop acá porque dijimos que los profesionales liberales estamos excluidos, ¿no?, por el artículo 2 de la 24240, pero que a su vez en cuanto a la publicidad que estos profesionales hagan sí se encuentran enmarcados, ¿no?, por las normas de derecho al consumidor, con el fin de proveer y promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes, muebles o inmuebles, derechos y obligaciones. Como verán, es muy amplia, ¿no es cierto?, esta actividad comercial a la cual se puede llegar a denominar como publicidad. Para nosotros, quienes trabajamos en el área de la defensa del consumidor, es importante establecer cuáles son las limitaciones para esos emisores, ¿no? Recordemos que detrás de la publicidad hay grandes estudios, incluso carreras como el marketing, ¿no es cierto?, que establecen todo un mecanismo de acceso y de estrategias de venta a los cuales hay que establecerle ciertos límites, ¿no? Delimitar un poquito hasta dónde y con qué tipo de contenidos el consumidor tiene que ser de alguna forma atacado, entre comillas, o bien cómo llegar a esos consumidores. El artículo que regulaba
originariamente, y lo sigue haciendo también en el marco de la 24240, es el artículo 8 de la ley, donde en cierta manera establece una clara diferencia entre la publicidad y el deber de informar. La publicidad, obviamente, tiene un carácter subjetivo, porque se mete un poco en la psiquis de este consumidor y de esta consumidora, logrando persuadir, incluso crearnos necesidades que realmente no tenemos, permitirnos desear, ¿sí? Y querer a través de cierto mensaje, de cierta publicidad de chocolates o de bebida refrescante en algún momento de nuestra vida, querer lograr que uno tenga la necesidad de adquirirlo. Por lo tanto, el artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor viene a regular esa práctica, y si ustedes luego le dan lectura, ¿sí?, de la norma de la ley, verán que es algo simple y sencillo lo que viene diciendo. Particularmente nos habla de las precisiones formuladas en la publicidad, y deben decir justamente que obligan al oferente. Tenemos una posibilidad muchas veces de decir que la publicidad es meramente ilustrativa y que como es una publicidad no es obligatoria para el proveedor. No, esto no es así. Tienen que obligarse quienes emitan ese mensaje publicitario en los mismos términos y condiciones de lo que se ha publicitado. Por lo tanto, justamente agrega además dentro de los efectos de la publicidad que la publicidad se tiene por incluida en el contrato. O sea que lo que yo decida como proveedor incluir en un anuncio radial, en una gráfica de una revista o en un folleto de distribución en la vía pública, me obliga como si fuera el contrato mismo. De ahí también comenzó nuestro codificador a incorporar otro tipo de normas al Código Civil y Comercial, que las vamos a ver luego, que son las normas que se encuentran en el título tercero, cuando se regula el contrato de consumo, porque entendemos que en la publicidad podemos encontrar ciertas situaciones de precontractualidad, ¿no es cierto?, donde podemos encontrar, ¿no?, en esas manifestaciones de voluntad que hace el oferente a través de la publicidad, lo que los consumidores normalmente mencionan como propaganda, tiene que realizarse de determinada manera, con ciertas limitaciones que vamos a analizar luego. Y también establece lo mismo que el artículo 8 bis en el artículo 1103, que dice claramente que las formulaciones que se hagan en la publicidad integran el contrato. No nos vamos a limitar, como bien dije al comienzo, en las normas de la ley y del código. Tenemos además otras regulaciones que se dan en leyes especiales, en este caso particular que les presento ahora, es la ley 26.522. En esta ley, conocida a todos como Ley de Medios, que es la ley de servicios de comunicación audiovisual, ahí se regula expresamente la publicidad. Y dentro de los conceptos que vamos a encontrar, también hay una definición. Y dice esta ley que la publicidad es toda forma de mensaje que se emite en un servicio de comunicación audiovisual a cambio de una remuneración o de una contraprestación similar, o bien con fines de autopromoción por parte de una empresa pública o privada o de una empresa física en relación a una actividad comercial industrial, artesanal, profesional. Fíjense que toma términos de la directiva que veíamos antes, con el objeto de promocionar, a cambio de una remuneración, el suministro de bienes o prestación de servicios, incluidos los bienes inmuebles, derechos y obligaciones. Entonces, la propia ley de medios que regula, entre otras cosas, la publicidad, establece ahí mismo la clara finalidad que tiene esta práctica que es de autopromocionar o de promocionar el intercambio, ¿sí?, de bienes o servicios a cambio de una remuneración. Todos sabemos lo costoso que es la pauta publicitaria, ¿sí?, en determinados programas de televisión, donde el minuto o el segundo sale miles y hasta millones de pesos. Entonces, también la ley de medios se ocupa de regular la publicidad. Dice además, bueno, que es toda forma de comunicación comercial, audiovisual, consistente en incluir a un producto o servicio, a una marca comercial de manera que figure en un programa, a cambio de una remuneración o contraprestación similar. O sea,
que para esta ley la comunicación de esta publicidad justamente también tiene este claro objetivo de promover e impulsar la contratación mediante la información de un servicio o producto. Puede ser que sea una publicidad de tipo masivo o más bien persuasivo o inductivo, ¿sí? No siempre tenemos el lanzamiento de un producto a través de una publicidad donde uno realmente exhibe el producto, menciona el tipo de servicio. Muchas veces nos encontramos frente a un conductor que realmente accede a una bebida, ¿no? O que en un momento dice, bueno, ahora es momento de comerme un chocolate, donde en realidad no está haciendo más que promocionar ese producto, ¿sí? Esa golosina, simplemente ingiriéndola. Entonces, de alguna manera, ahí puede ser persuasivo o inductivo, o basta muchas veces con aquellas situaciones donde los propios conductores o actores y actrices se visten de determinada manera o utilizan determinados productos de belleza. Entonces, ahí tenemos también la posibilidad de incluirlos, ¿sí? Donde a veces figuran los auspicios, también es parte de la publicidad. Y entonces, una situación que todos y todas tenemos que tener en cuenta, porque esto de establecer límites a la publicidad se puede también pensar como una posibilidad de limitar el derecho de expresión o el derecho a comercializar determinados bienes y servicios. Bueno, en realidad, acá lo que estamos de alguna manera cuidando es, por un lado, el derecho constitucional que tienen los proveedores de publicar y promocionar, incentivar, incrementar y competir en el mercado con sus productos, y por otro lado, el derecho que tienen las y los consumidores de recibir información clara, adecuada, detallada y veraz, y de no ser manipulado, para no decir inducido, ¿no?, a elegir de manera irracional un producto o un servicio. Esto lo vamos a decir cuando veamos dentro de algunos tipos de publicidades o clases de publicidades lo que es la publicidad engañosa. Entonces, estamos tratando de regular, permitiendo la publicidad, estableciendo ciertos límites. ¿Para qué? Para de alguna manera ponderar o tratar de equilibrar estos dos derechos que pueden llegar a estar en pugna. Para establecer un poco las clases de publicidad, tengo que recurrir a los principios, porque dijimos que vamos a prohibir determinadas clases de publicidades. Bueno, ¿cuáles? Vamos a establecer como una especie de filtro para decir qué publicidades están permitidas y cuáles no. Una de ellas es la legalidad, ¿sí? Para que una publicidad tenga posibilidad de ser considerada legal, por contraposición es aquella que no sea ilícita. Y los niveles de licitud los van a tener cumplimentados aquellos anuncios, aquellos prospectos, aquellos avisos publicitarios que sean veraces, es decir, que le digan la verdad a los consumidores, no que les mientan o que lo induzcan a error. No aquellas publicidades donde se piensa que por utilizar determinadas zapatillas uno puede llegar a tener el cuerpo o las piernas de una modelo. O como pasó hace poco, el año pasado, con unos productos de belleza. Los invito a mirar las actuaciones de la Autoridad Nacional de Aplicación en el caso Nuskin, donde multó a esta empresa porque garantizaba en sus productos lo que se denominaba la juventud eterna, ¿sí? Nadie, ningún producto puede garantizar la juventud eterna, ni estético ni medicinal. El reconocimiento, claramente hay que de alguna manera reconocer en esa publicidad si se está afectando o no derechos personalísimos, como puede ser el derecho a la dignidad, el derecho al honor, a sentirse de alguna manera discriminado frente a una publicidad, como lo vamos a ver, o afectado porque puede haberse dado el supuesto de una situación en la cual se esté ridiculizando a la mujer, ¿no? En estas situaciones que hoy estamos trabajando, que es justamente la paridad de género y de romper con los estereotipos, ¿no? Bueno, ahí tenemos que ver y reconocer cuál es el mensaje que está dentro de esa publicidad, porque puede haber un mensaje subliminal,
Y por otro lado, la competencia, porque no podemos negar que las empresas compiten entre ellas para captar, ¿sí?, a los consumidores y muchas veces persuadirlos y persuadirlas a elegir determinada marca por sobre otra, ¿no? Claramente esto se daba mucho en otras épocas cuando competían las bebidas cola, donde había un famoso desafío, donde uno tenía que probar una marca u otra, o llegaba un conductor a las casas, y le preguntaba a la ama de casa en ese momento qué producto usaba y comparaban una media con otra, o cuántos detergentes se utiliza para lavar tantas vajillas y cuál es el que rinde más. Bueno, en esto también está lo que nosotros llamamos la publicidad comparativa. Para ir entonces viendo un poco más en detalle y en profundidad cuáles van a ser los parámetros para clasificar a esa publicidad ilícita, es decir, para poder obtener herramientas para hacerla cesar o para prohibirla, o para rectificarla, tenemos que tener entonces una primera idea genérica, que en sentido estricto la publicidad que atenta contra la dignidad de la persona, aquellos valores o derechos constitucionales y principios básicos del sistema, pueden llegar a ser consideradas como publicidad ilícita. Sobre todo cuando esa publicidad aún está destinada o pensada a afectar los derechos de los más vulnerables, lo que se denominan hipervulnerables, como pueden ser los menores, los ancianos o los enfermos. Puede haber ciertas publicidades que ridiculicen, ¿sí?, a estos menores o a estos ancianos, donde realmente quienes están dentro de ese colectivo se puedan ver afectados. Además, también está la publicidad engañosa, que es la publicidad que induce, ¿sí?, a ideas falsas o que pueden de alguna manera crear una expectativa en el consumidor que no es tal, y que por lo tanto va a recaer ese error o esa intención, ¿no es cierto?, de engañar en los elementos esenciales del producto o del servicio. Se da mucho en estos sistemas de ventas y de compras en línea, ¿no?, el famoso llame ya, donde con la intención de vislumbrar, ¿sí?, a través de la televisión del TV Compras sobre la importancia o la, podríamos decir, característica del producto, uno puede encontrar soluciones mágicas, ¿no? Entonces ahí realmente, en esos tipos de comerciales, sobre todo los que eran adelgazantes, uno puede pensar como consumidor o como consumidora que haciendo determinado tratamiento, me acuerdo del Reduce Fast Fat, que lo publicitaba Karina Jelinek y también Susana Jiménez, uno podía pensar que si tenían esos cuerpos y estaban tan flacas, era producto, ¿sí?, de ingerir ese medicamento. Por otro lado, otro de los niveles o estándares para clasificar a una publicidad como ilícita es aquel que omita o silencie datos fundamentales de los bienes o de las actividades y servicios. Yo puedo decir, por ejemplo, que tal producto no tiene, ¿sí?, grasas cuando en realidad sí lo tiene. O que está permitido para las personas celíacas y luego, a raíz de un estudio de bromatología, veamos que ese producto no es apto para celíacos, o que sí es apto para celíacos, pero no para personas que tienen problemas de presión. Entonces, esa omisión que yo haga también la puede, de alguna manera, clasificar como ilícita. ¿Cuáles son esos subtipos, ¿no?, de ilicitud, más allá de estos grandes caracteres que veíamos en la publicidad abusiva, la publicidad engañosa, ¿sí?, y la publicidad que en definitiva silencia u omite esos datos? Lo que pueda estar dado por la explotación de los prejuicios o del sentimiento de miedo, comportamientos perjudiciales para la salud, la seguridad o el ambiente, y las conductas socialmente peligrosas. Estos subtipos están enmarcados dentro de lo que nosotros podemos pensar como publicidad abusiva. Podemos llegar a pensar, por ejemplo, en aquellas publicidades que se daban en la marca que ustedes conocen, como es Red Bull, en los cuales se propiciaba, o quienes llevaban adelante
la estrategia de venta de esa bebida energizante lo hacían a través de ese deporte que simulaba ser una ala delta, pero que es una persona que prácticamente con esos equipos puede volar, que puede llegar a inducir, ¿sí?, a que ciertas personas crean que por tomar esa bebida pueden llegar a volar. O bien la situación, ¿sí?, de generar ciertas actividades riesgosas o de que esté asociada a tal bebida con deportes de riesgo, donde se piense que quizás los menores o aquellas personas más vulnerables piensen o tengan la sensación que de adquirir determinado producto puedan llegar a tener esas capacidades. Así que ese es otro de los subtipos que pueden llegar a darse como publicidad ilícita. Otra norma, ¿sí?, internacional, además de los tratados internacionales que siempre mencionamos y que podemos buscar acá, porque vamos a encontrar obviamente el del derecho a la dignidad, es el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica. Este artículo dice que está prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología de odio nacional, racial o religioso que constituye incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma o de origen nacional. Es decir, no deben estar dentro de la publicidad ningún tipo, ¿sí?, de actividad que de alguna manera favorezca este tipo de actividades belicosas, ¿sí?, o fomente el odio racial o las diferencias, ¿sí?, socioeconómicas o de religión o de sexo que puedan llegar a enfrentar, ¿sí?, a los propios destinatarios de la publicidad. ¿Qué dice nuestro código? Bueno, el artículo 1101, que comienza regulando, dice que está prohibida toda publicidad que sea abusiva, discriminatoria o que induzca error a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad. Bueno, enmarca estos estándares que nosotros estábamos viendo antes, ¿sí?, que sea abusiva, que de alguna manera afecte el honor y la dignidad de esa persona, que la discrimine, ¿sí?, que establezca, por ejemplo, que un nene en una escuela le hacen bullying y que por lo tanto fomente un poco esta situación, si bien quiere mostrar si el fenómeno, si no da un mensaje ejemplificador o superador, puede llegar a incentivar entonces que esto suceda, con lo cual puede llegar a ser una actividad que roce la ilicitud. Lo mismo, ¿sí?, con quienes induzcan error, como lo veíamos en el caso de los medicamentos o de los productos estéticos. Hay una norma pensada, proyectada en el anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor, hoy código, ¿sí?, proyecto de Código de Defensa del Consumidor que se debate en diputados, que habla de la publicidad abusiva y de alguna forma retoma esta idea del 1101 del Código y dice que se consideran abusivas aquellas publicidades que atentan contra el derecho fundamental a la salud de los niños, niñas y adolescentes, protegiendo a este grupo de hipervulnerables, la identidad de género, o sea, empieza a pensar ya casos particulares de lo que es la publicidad abusiva y las que afecten cualquier modo los bienes ambientales o culturales, ¿sí? También un poco propiciando esos derechos de intereses difusos que puedan llegar a afectarse con una publicidad. Volvemos un poco a la ley de medios. La ley 26.522 en el artículo 81 establece también una clara prohibición y dice que los avisos publicitarios no importarán discriminaciones de raza, etnia, género, orientación sexual, ideológicos, socioeconómicos o nacionalidad, entre otros. O sea, es una norma abierta, una cláusula que permite sumar otros supuestos que no fueron previstos allá por el año 2009 cuando se sancionó la ley de medios. Además dice que la publicidad no debe menoscabar la dignidad humana, no ofenderán convicciones morales o religiosas y que no inducen a comportamientos perjudiciales para el ambiente, la salud y la moral de niños, niñas y adolescentes. Ven cómo las normas que encontramos distribuidas en distintos textos coinciden en las claras prohibiciones y limitaciones a esta práctica. Era un caso concreto, quizás ustedes lo recuerdan, creo que fue por el año 2016. Berger promocionaba, ¿sí?,
un 2x1 en el combo Whopper si uno iba con un colorado, ¿no? Si uno iba con un colorado, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, decía que podía obtener la promoción de llevarse 2 al precio de 1. Bueno, surgió que un colorado se vio afectado por esta técnica de publicidad, ¿sí? Porque sintió que lo discriminaba. Lo discriminaba ¿por qué? Por lo que lo estigmatizaba. Lo estigmatizaba porque de alguna manera esta publicidad de demandado, por el cual él decide demandarlo, lo ponía dentro del rubro de que los colorados traen mala suerte, ¿no? De que son mufa, de que en realidad cuando uno está al lado de un colorado es posible que le pasen cosas malas. Quedó demostrado en la justicia, ¿sí?, esta publicidad discriminatoria, por lo cual se la condenó a Burger King a cesar en esta publicidad, y el señor terminó obteniendo también una mínima, pero quizás interesante, indemnización por haberse sentido discriminado por esta publicidad. ¿Qué pasó entonces? Esta publicidad es del año 2018. Y Burger King, que justamente desarrollaba esta situación, establecía, y justamente era lo que lo afectaba, en la posibilidad de propiciar, además de la venta de sus hamburguesas, que los colorados eran mala onda, que podía llegar a tener valores negativos, disvaliosos, ofensivos, y que por lo tanto había que recurrir a ciertas cábalas para evitar ser alcanzados por la mala suerte. Nada peor en esta vida que a uno lo tilden de mufa. Bueno, esto lo hacía la publicidad. Algunos supuestos especiales a pensar en normas y reglamentos concretos. Bueno, en medicamentos está la disposición 6516, donde establece que quienes comercialicen y publiciten, ¿sí?, medicamentos, tienen que tener obviamente la aprobación de la ANMAT, como para ver el formato de la pieza en la que va a ser difundida, y sobre todo mucho más cuidado en aquellos medicamentos que son de venta libres o suplementos dietarios. O sea, esas publicidades tienen que tener previa autorización del ANMAT. En el caso de bebidas alcohólicas, quizás es más conocida por todos. Desde luego que la ley 24788 dice que queda prohibida la publicidad o incentivo de consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, o justamente también la posibilidad de utilizar a los menores bebiendo, sacándose fotos o participando en algunos eventos donde se vea a menores bebiendo, y además establecer justamente alguna situación de que beber bebidas alcohólicas optimiza o mejora el rendimiento. En cuanto a cigarrillos, sabemos que hay, luego de mucho tiempo y de que las publicidades de cigarrillos estén instaladas en todos lados, y sobre todo a veces vinculadas, ¿sí?, a determinadas actividades recreativas, la ley 26.887 prohíbe la publicidad con algunas excepciones. Obviamente se puede, ¿sí?, publicitar cigarrillos en el interior de los lugares de venta o expendio de los productos que obviamente son destinados exclusivamente para personas o instituciones que se encuentran involucradas en el negocio de cultivo, fabricación e importación, y a través de comunicaciones directas a mayores de 18 años, siempre que se haya obtenido su consentimiento previo y haya sido verificado por la edad. O sea, se puede, ¿sí?, comercializar la publicidad de cigarrillos solamente en estas excepciones. Luego, en otras, no. Publicidad engañosa. Bueno, acá tenemos la publicidad que induce a error, engaño o a confusiones. ¿Por qué? Porque quien decide llevar adelante esta práctica ilícita lo hace con afirmaciones falsas o con omisiones. Y obviamente esto afecta el comportamiento económico del consumidor, porque ¿qué es lo que está viciando? Su propio consentimiento. La publicidad, obviamente, que se tilda como engañosa, va a perjudicar, ¿sí?, no solo al consumidor, sino también a los competidores, porque quizás está aseverando que su producto debe ser privilegiado en el mercado por características, ¿sí?, o por determinados efectos que en realidad el producto no tiene. Por eso también puede darse la posibilidad de que sea potencialmente engañosa, como una posibilidad que aún no se ha concretado al momento en que se realiza la denuncia.
El artículo 1101, inciso A del Código, dice que queda prohibida toda publicidad que contenga indicaciones falsas o de naturaleza que induzcan o puedan inducir error al consumidor cuando recaiga sobre elementos esenciales del producto o servicio. Y a su vez, establece una norma muy parecida que está dentro del decreto 274/2019, que es un decreto de lealtad comercial, que queda prohibida toda publicidad engañosa y se entiende por ella aquella que se realice de cualquier clase, ¿sí?, su presentación, que mediante inexactitudes u ocultamientos puede inducir error, engaño o confusión respecto de las características de sus propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, cantidad, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes o inmuebles o servicios. O sea, no solo se encuentra vedado, ¿sí?, por el artículo 1101, inciso A del Código Civil y Comercial, sino también por las propias normas de lealtad comercial. Les recomiendo, por favor, que bajen este decreto, este DNU, ¿sí?, que es el 274/2019 lealtad comercial, que es una norma reciente, ¿sí?, con solo 2 años, porque ahí van a encontrar muchísima normativa vinculada a la publicidad. También hay algunas leyes, ¿sí?, especiales, como por ejemplo la ley de turismo, donde el artículo 1 de la 26.104 establece que quienes publiciten con fines turísticos, utilizando imágenes que exhiban atractivos turísticos por cualquier medio, deberán constar la denominación del atractivo y de la localidad reproducida, seguida de la provincia que pertenece. Esto es porque se da muchísimos engaños en los folletos ilustrativos de las compañías de turismo, donde de repente nos hacen ver determinados hoteles o atracciones que no se corresponden con las del lugar a las que uno en definitiva contrata. Por lo tanto, para evitar estos errores, estas confusiones, ¿sí?, es necesario que quien publicita como agencia de viajes o como empresa de turismo mencione la denominación, la localidad y la provincia en la que se encuentra esa imagen. Y también está una norma que piensa en aquellos estudiantes, ¿sí?, quienes se quieren formar, personas, ¿sí?, en las instituciones de propiedad privada, sobre todo de enseñanza destinada a cursos presenciales, semipresenciales o a distancia, que ven la posibilidad de realizar ciertos cursos que luego no tienen aprobado u homologado esos títulos. Y entonces la ley 24.806 estableció que no se puede mencionar título oficial si no cumplen con los programas y planes oficiales y que deben hacer constar en forma destacada si es que el título que realmente otorgan no es oficial, justamente para evitar que quienes contraten estos planes, programas o carreras sean engañados, ¿sí? Entonces es importante, no es que está prohibido que dicten cursos que no tienen título ni homologación, simplemente que si así lo hacen, deben claramente publicitarlo, cosa de que quienes accedan o paguen esos cursos no se encuentren con un problema al terminar de cursar. Publicidad comparativa. Y nuestro código en definitiva no establece claramente mucho si tenemos una determinación o un concepto de lo que es la publicidad comparativa, pero justamente en otros países, como es Estados Unidos, lo tienen muy desarrollado. La publicidad comparativa justamente es aquella que se realiza entre dos competidores, donde uno decide establecer y comparar el producto, las características, las condiciones, en paralelo con el de su competidor. El artículo 1101, inciso B, dice que está prohibida, permitida, toda publicidad que efectúe comparaciones de bienes o servicios, por eso digo permitido o prohibida, ¿por qué? Porque va a estar prohibida cuando de esa comparación se induzca o se conduzca algún error al consumidor. Mientras no haya algún error, podríamos decir que está permitida. El problema es cuando uno compara, ¿sí?, falseando o alterando las características del competidor a favor de uno. Eso es lo que está prohibido. Y el artículo que mencionábamos de lealtad comercial, del decreto, perdón, de lealtad comercial, que es el 274, el artículo 15 establece que la publicidad comparativa no debe ser engañosa
que la comparación debe ser objetiva de bienes y servicios similares, es decir, con la misma finalidad, y que debe informar las ventajas que tienen sobre otros bienes y servicios. Va a quedar sí prohibida esa publicidad comparativa cuando denigre o desacredite a su competidor, y obviamente vamos a tener que dejar en claro, para que realmente sea permitida esa publicidad, que no haya ¿sí? unas ventajas indebidas, o no, podríamos decir, se malogre la imagen del competidor en el mercado. Por lo tanto, la publicidad comparativa, me atrevo a decir que está permitida siempre y cuando ¿sí? no violente estas limitaciones que encontramos en el artículo 1101, inciso B, y en las prohibiciones del artículo 15 del decreto 274 del 2019. Otra clase de publicidad, la comparativa. Para ir cerrando, ¿sí? Y dejándoles algunas ideas para pensar. ¿Qué puede hacer el consumidor, la consumidora, cuando se encuentra frente a una publicidad ilícita? Bueno, el código en el artículo 1102 dice: los consumidores afectados o quienes resulten realmente legitimados pueden solicitar al juez la cesación de la publicidad, primera acción de cese, la publicación a cargo del demandado de anuncios rectificatorios y, en su caso, una sentencia condenatoria. O sea que puede pedir no solo quien se sienta afectado, sino quien esté legitimado, como son las asociaciones de defensa del consumidor, el defensor del pueblo, el Ministerio Público, la autoridad de aplicación, pueden pedir el cese, ¿sí? y la rectificación de esa publicidad. Porque de nada nos sirve que la publicidad se baje si los consumidores no se enteran luego de por qué eso era un caso de publicidad ilícita, porque de esa manera nos ayuda a prevenir otras posibles publicidades contrarias a la ley. Y el artículo 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2019 de Lealtad Comercial también establece que dentro de las acciones que se pueden iniciar contra las publicidades ilícitas, acá menciona solo al afectado, ¿sí? por la publicidad, como podía ser el Colorado en el caso de Burger King, puede pedir el cese del acto o la prohibición, y a su vez también puede pedir la acción de resarcimientos de daños y perjuicios ocasionados por el acto de competencia desleal. O sea que también lo podría hacer su competidor en el caso de una comparativa que violente los principios en los cuales se puede realizar esta publicidad. Entonces, el resarcimiento además puede incluir la posibilidad de solicitar en la sentencia la publicación condenatoria de esa publicidad de la cual se pretende declararla ilícita. Me parece que es un tema muy rico, que lo estamos subiendo de esta manera dado alguna imposibilidad docente de poder dictarla de manera sincrónica. Les dejo abierta la posibilidad de que en las clases de la semana próxima veamos este tema y volvamos sobre lo que no ha quedado claro, pero como verán, es un lindo tema para estudiar desde distintas miradas. El miércoles en el taller ustedes van a tener la clase de publicidad y alimentos, donde la scripta, la doctora Marianela Gangarosa, les va a hablar sobre el etiquetado frontal y cómo es la publicidad engañosa en materia de alimentos. Y va a haber una actividad que les dejo de manera asincrónica, de foro, la vamos a tener, ¿sí? durante toda la semana que viene. No pienso tomarles la Semana Santa para que ustedes se dediquen a esto, simplemente para dejarlos pensando. ¿Qué pasa con esa publicidad que se hace a través de los influencers? O sea, y de esas personas que son contratadas por las marcas. Me pregunto, ¿podrán ser equiparadas a proveedores? ¿Tendrán ellos responsabilidad por utilizar a través de sus redes sociales su imagen, su público, sus seguidores? Porque a veces ni siquiera son personas que uno reconoce a través de su trayectoria, ¿no? Sino que los conocemos porque son influencers, porque tienen tantos millones de seguidores en las redes. ¿Tienen cierta responsabilidad frente al producto? ¿Puede extenderse, ¿sí? las consecuencias de una publicidad ilícita o engañosa al influencer? Se los voy a dejar pensando, para que durante toda la semana que viene sigamos reflexionando en actividades en foro, la primera actividad de foro de este cuatrimestre de consumidor,
y también les voy a dejar un texto, ¿sí?, del actual Director Nacional de Defensa del Consumidor, del doctor Baroselli, para que los ayude a la reflexión. Chicos y chicas, muchas gracias, que tengan una linda semana, una Semana Santa para distender, para relajar, para estar con la familia y sobre todo para cuidarnos en esta etapa que nos queda. Un beso y muchísimas gracias. Las dudas y las consultas las podemos ver la clase próxima. Seguramente nos vamos a encontrar la semana que viene y si no es así la otra. Muchas gracias.